quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un tema al que hemos titulado el pecado de omisión. El pecado de omisión. Yo no sé cuántos han escuchado esta palabra omisión, cuántos de alguna manera han tenido relación en alguna conversación a través de alguna predicación y entiendan lo que es el concepto del pecado de omisión. En Santiago capítulo 4 versículo 17, leo la Nueva Traducción Viviente, dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Yo creo que está claro, ¿verdad? Está claro. Cuando sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, dice Santiago, esto es pecado. Amén. Si habláramos nosotros un poco más acerca del pecado, tendríamos que entender que el pecado lo podemos agrupar de alguna forma para entender todo lo que tiene que ver con el pecado, porque en la Biblia el concepto del pecado tiene que ver con errar al blanco, con no dar al punto correcto, con no llegar a cumplir un propósito o un objetivo en la vida. Cuando erramos en el camino que Dios nos ha trazado, lo que está sucediendo es que estamos pecando, estamos en pecado. Pero cuando hablamos del pecado, bien lo podemos agrupar en cuatro grupos, y quiero mencionarlos. Si alguien lo quiere anotar por ahí en sus notas, lo puede hacer. Pero es muy sencillo, pero es importante que lo sepamos. Cuando hablamos de pecado, tenemos que entender que hay un grupo al que se le conoce como pecado de pensamiento. Amén. El pecado de pensamiento, y como bien se señala en este grupo, este tipo de pecados tienen que ver con nuestra forma de pensar, con lo que permitimos que se filtre a nuestros pensamientos, con lo que con aquellos pensamientos que le estamos dando lugar en nuestra mente. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 15, verso 19, el Señor dijo: pues del corazón salen los malos pensamientos. Y es importante verlo de esta manera, porque todo pecado tiene su origen en nuestra mente. Todo pecado tiene su origen en nuestra mente. De ahí que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. Amén. Si usted no sabe, aleluya, filtrar sus pensamientos, si no sabe, aleluya, gestionar aquellas cosas que suben a su mente, usted puede, aleluya, dar lugar al pecado, porque el pecado tiene origen en su forma de pensar. Veámoslo de esta manera. Cuando un avión está para aterrizar, llega a la ciudad de Houston, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la torre de control. Y entonces dice a la torre de control en Houston: soy la nave número tal de la tal aerolínea y estamos listos para aterrizar, recibo indicaciones. Y entonces la torre de control tiene que darle autorización, pero mientras la torre de control no dé autorización, aquel avión va. No sé si a ustedes les ha tocado, de pronto están para llegar a algún lugar y el avión está dando vueltas y uno dice: algo está pasando. Bueno, no necesariamente está pasando algo malo. Simplemente el piloto lo que está esperando es que en la torre de control, no recuerdo cómo se le llama al que controla ahí, pero le diga: ¿sabes qué? Puedes empezar a bajar, puedes empezar a aterrizar, tal pista está lista para recibir el avión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros en nuestra mente tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. Y dice el apóstol Pablo en esta su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 5, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Usted dirá: pastor, pero nuestra mente está siendo bombardeada todo el día. Aún en la noche el enemigo trata de bombardear nuestra mente con malos pensamientos. Bueno, decía un pensador: yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza y estén dando vueltas y vueltas sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo hacer es impedir que esas aves hagan nido en mi cabeza.
Amén. Tenemos que, aleluya, llevar cautivo todo pensamiento. De ahí que también el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo número 2, dice que debemos nosotros de, aleluya, dejar que el Espíritu Santo venga a transformar nuestra manera de pensar diariamente. Nuestra conexión con Dios tiene que ser diaria, porque diariamente el Señor está transformando nuestros pensamientos. Esa actitud, esa acción que no has podido cambiar en tu vida, ese carácter que necesitas, aleluya, cambiar en tu vida y que no lo has podido cambiar, aleluya, tiene su base, tiene su fundamento en una manera de pensar que necesita ser transformada. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pero está el grupo del pecado de pensamiento. También está el grupo de pecados de palabra. Amén. Estas personas, aleluya, o este grupo tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos. Amén. Y la Biblia describe esta acción de este modo, cuando nuestra lengua no está dominada. Amén. La Biblia dice en Santiago capítulo 3 versículo número 12: es cierto que todos cometemos muchos errores, fallamos. ¿Y dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está la clave? Bueno, el hecho es que dice: muchos cometemos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Todos nuestros sentidos, toda nuestra vida, aleluya, gira en torno a aquello que nos controla, aquello que nos domina. Y entonces, cuando no sabemos controlar lo que decimos, cuando no sabemos cuándo callar, porque el enojo no me lo permite, porque el rencor hacia esa persona que me ofendió, aleluya, hace 15, 20 años, y ahora se presentó la oportunidad de decirle todo lo que pienso, todo lo que creo de ella, todo lo que por años quise decirle. Tenemos que tener cuidado, tenemos que saber, aleluya, que nuestra lengua no puede tener el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es como un fuego que es capaz de incendiar todo un bosque. Amén. Y uno dice, ¿cómo? Y Santiago lo explica, porque Santiago dice: ¿cómo puede ser que un miembro tan pequeño controle todo el cuerpo? Y entonces dice: de la misma manera en que un pequeño timón le da dirección y guianza y controla una nave, una embarcación, así la lengua, aleluya, puede llegar a controlarnos a nosotros. Proverbios capítulo 10 versículo número 19, dice la escritura: en las muchas palabras no falta el pecado. Así que hay que saber callar cuando debemos de callar, para poder hablar cuando debemos hablar. Y cuando es importante: pastor, pero es que yo solamente lo que he dicho es la verdad. Hay formas de decir la verdad y hay momentos de decir la verdad. Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, porque si no controlamos la lengua, el pecado va a encontrar lugar. ¿Está conmigo? Porque en las muchas palabras no falta el pecado. Amén. Dice otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: el que mucho habla, mucho yerra. Y esa palabra errar, aleluya, está relacionada al concepto de pecado que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento: errar al blanco. Erramos al blanco cuando no sabemos controlar lo que decimos. Y cuando no controla lo que dice, da lugar al chisme. Y sí saben qué es eso, ¿verdad? Pero no, a lo mejor no sé cómo es, pero sé cómo sabe. Ok, pero resulta que damos lugar al chisme, damos lugar a la ofensa, damos lugar, aleluya, a la mentira, damos lugar a tantas a la calumnia, damos lugar a tantas cosas cuando no, aleluya, no sabemos controlar nuestra lengua. El sabio dice: es de sabios, sigue diciendo Proverbios 10 verso 19, es de sabios el que refrena su lengua. Pero también hay un tercer grupo, el grupo de los pecados de comisión. Estos pecados de comisión se describen como aquellas acciones que van en contra de la obediencia a Dios. En otras palabras, es el pensamiento llevado a la práctica, es el pensamiento llevado a la ejecución, y tenemos que tener cuidado. Recuerde, pecados de pensamiento, pecados de palabra, pero también
también hay pecados de comisión. Estos pecados de comisión son visibles, son fáciles de identificar, son fáciles de señalar. De hecho, son el resultado de, aleluya, de un corazón que está mal orientado o está dominado por la carne. Cuando nuestro corazón está dominado por nuestra naturaleza pecaminosa, el resultado nunca va a ser bueno. El resultado, nuestras decisiones, los pasos que damos en la vida, en nuestras compañías, nuestras conversaciones, aleluya, cuando nuestro corazón está mal orientado y nuestro corazón está dominado por la naturaleza del pecado o pecaminosa, entonces nuestras decisiones, nuestras conversaciones, los lugares donde nos sentimos cómodos van a ser lugares de pecado. Amén. Son el resultado de un corazón dominado y orientado de una manera equivocada. Pablo lo dice de esta forma en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. La Nueva Traducción Viviente lee: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Amén. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida, dice, no heredará el reino de Dios. Entonces hay pecados de pensamiento, hay pecados de palabra, pero también hay pecados de comisión. Pero vamos a Santiago capítulo 4 verso 17. Y el que sabe hacer lo bueno, la Reina Valera del 60 así lo dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, este es el cuarto grupo, que es el pecado de omisión. El pecado de omisión, aleluya, cuando tú sabes, cuando yo sé lo que debo hacer, pero simplemente no lo hago. Es decir, aleluya, que cuando hablamos del concepto del pecado, no podemos quedarnos solamente con una cara, así como en la moneda, ¿verdad? No solamente tenemos que ver una sola cara, tenemos que ver las dos caras. Pero escuche esto: yo soy culpable no solo, aleluya, de aquellas cosas malas que hago, sino que también puedo ser culpable de aquellas cosas buenas que no hago. Amén. Se lo digo otra vez: yo puedo ser culpable de aquellas cosas malas que hago, pero también puedo ser culpable de aquellas cosas buenas que simplemente he dejado de hacer. La pregunta es: ¿por qué dejamos de hacer lo bueno? ¿Por qué dejamos de hacer lo bueno? Mire, vamos rápidamente a lo que significa la palabra omisión. Según el diccionario de la Real Academia Española, define la palabra omisión como abstención, como falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa, o por no haberla ejecutado. Amén. Esto tiene que ver con omisión. Y si lo llevamos esto al concepto del pecado, tenemos que entender que el pecado de omisión es aquel estado en donde la persona deja de hacer lo que debe y resulta esto desagradable a los ojos del Señor. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Algunos ejemplos podríamos incluir, por ejemplo, no orar. Amén. Cuando yo sé, amén, usted viene a preguntarme: pastor, ¿debemos orar? Claro, eso usted lo sabe, yo lo sé. Pero a veces preguntamos como si de repente hubiera alguna cuestión que nos pueda de alguna forma darnos pie a no hacerlo. La Biblia te dice una y otra vez que debes de orar. Jesús le dijo a sus discípulos: orar y velad para no entrar en tentación. Debemos de orar, debemos de hacer lo correcto, debemos compartir a Cristo a otras personas. Pero ¿qué sucede? La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Si yo sé lo que debo de hacer y no lo hago, dice Santiago, esto es pecado. Amén. Es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto. Un ejemplo de esto es la parábola del buen samaritano.
Está claro el hecho de que cuando Jesús platicó esta historia, se identifica claramente aquellos que, aleluya, cometieron pecado de omisión. Y me refiero, aleluya, al sacerdote y al levita. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían qué correspondía en una situación como la que se les presentó. Oyeron la queja del hombre herido, que había sido maltratado, abandonado, golpeado, aleluya, moribundo a la orilla del camino. Oyeron su queja, su dolor. Era evidente que necesitaba auxilio, pero según la parábola que Jesús cuenta en Lucas 10 verso 30 en adelante, la Biblia dice que estos dos, el sacerdote y el levita, siguieron de largo. Siguieron de largo. De hecho, dice la escritura que el sacerdote, cuando identificó por ahí algo, simplemente se bajó de la acera donde él iba y entonces se fue a la otra para no toparse con él. Eso es omitir, aleluya. Eso es no hacer lo que debían de hacer. Amén. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué son aquellas cosas que pueden llevarnos a cometer pecado de omisión? Porque es fácil señalar al sacerdote, es fácil señalar al levita, pero veamos hacia nosotros mismos. Pongámonos nosotros en una situación como esta. ¿Qué son aquellas cosas que pudieran de alguna manera llevarnos a cometer pecados de omisión? Porque vuelvo a repetir lo que dije hace unos momentos. Los pecados de comisión pudieran ser evidentes y fáciles de reconocer, pero ¿cuáles son aquellos pecados de omisión? Aquellas cosas que Dios espera que tú hagas, aquellas cosas que como esposo el Señor te dice, tú tienes, aleluya, una responsabilidad con tu matrimonio, con tu esposa, aleluya, una responsabilidad como padre, una responsabilidad en tu trabajo, en la posición en la que tú estás. Yo te puse en esa área, en ese lugar, en ese puesto, y hay una responsabilidad de parte tuya hacia Dios, aleluya, que Dios está esperando que tú cumplas dentro de la iglesia, en el liderazgo que desempeñas como sacerdote espiritual de tu casa, aleluya. ¿Por qué estamos dejando de hacer aquello que Dios espera? Hay de aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. La Biblia dice, es pecado. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos para adelante? Aquí nos detenemos. Amén. Vamos a ver algunas causas, 3 causas básicas que nos pueden llevar a cometer pecado de omisión. Y la primera de ellas, la enumero en esta mañana, es la apatía. Cuando somos apáticos, cuando somos indiferentes, la apatía nos puede llevar por un camino equivocado y errar en el blanco. Cuando somos indiferentes a la necesidad, cuando somos diferentes a las circunstancias que se nos presentan, cuando simplemente somos apáticos, aleluya, y nuestra actitud es una actitud desinteresada, desmotivada y sin entusiasmo, aleluya, ante circunstancias que pudieran demandar de nosotros algo y simplemente nosotros nos negamos a realizarlo. Ahí hay un pecado de omisión debido a la apatía. Y la apatía, aleluya, según el diccionario tiene algunos sinónimos que nos ayuda a entender un poco más acerca de esta palabra, de esta actitud. Y es que la apatía, además de indiferencia o falta de interés que hemos mencionado, también tiene que ver con frialdad, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, insensibilidad, tibieza, pereza e indolencia. Todas estas palabras, hermanos, nos describen la actitud apática que nos puede llevar por un camino equivocado que no agrada el corazón del Señor. La Biblia nos habla, por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, de un sacerdote llamado Elí.
Elí era un hombre de Dios. Dios le había puesto, aleluya, para administrar el templo, para ministrar a la gente, para ministrar a las familias. Pero claramente la Biblia nos enseña que Dios acusa a Elí, lo acusa al sacerdote Elí, no por lo malo que él hizo, sino por aquello que dejó de hacer, aquello bueno que podía hacer para corregir el rumbo de sus hijos. Elí fue señalado por Dios. Dios acusa a Elí de la siguiente manera. Si usted va conmigo, la traducción lenguaje actual dice: él sabía, se refiere a Elí. En otras palabras está diciendo: el sacerdote Elí sabía que sus hijos me ofendían. Y cuando Dios habla de la ofensa de los hijos de Elí, la describe de esta manera: gravemente. La ofensa de los hijos de Elí era grave, no era cualquier cosa. Amén. No era cualquier cosa, no era como que estaban comiendo chicle dentro del templo, ¿verdad? No era como que, aleluya, no sé, no, era una ofensa grave. Era una ofensa grave, y Elí tenía una responsabilidad, no solamente como sacerdote, aleluya, en el templo. Él tenía una responsabilidad con su casa delante del Señor. Él era padre de esos muchachos, y dice la escritura, dice: él sabía que sus hijos me ofendían gravemente, dice, y no hizo nada para corregirlos. Y esto dio como resultado lo que continúa diciendo el verso 13: así que voy a castigar a su familia, y nadie, ni nadie podrá evitarlo. La conducta de los hijos de Elí, aleluya, era tanta que Dios dijo: es el momento de hacer algo. Pero Dios esperaba que Elí, aleluya, tomara iniciativa, que Elí, aleluya, hiciera algo. Pero la falta de interés, la apatía lo cegó, aleluya. Su corazón no tuvo el interés, aleluya, para corregir las malas acciones de su hijo, de sus hijos. En otras palabras, aleluya, Elí fue tibio. Llámelo permisivo, llámelo como usted quiera llamarlo, pero sencillamente Elí fue tibio en su trato, aleluya, con las circunstancias de su casa y de su hogar. Se conformó, no tuvo compromiso. Yo no sé cómo Elí, aleluya, no tuvo esa necesidad en su corazón de decirle a sus hijos: oiga, si era capaz de decirle a otros, si era capaz de guiar a otros, si era capaz de corregir a otros, ¿cómo no lo hizo con sus hijos? Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros, tanto padres como hijos. Dentro de la casa tenemos responsabilidades, dentro de la iglesia todos tenemos responsabilidades. Usted es responsable, aleluya, en alguna área, aleluya, dentro de la iglesia, en su vida cristiana. Su crecimiento es su responsabilidad. De pronto es fácil señalar: es que el pastor no está haciendo su trabajo, es que el líder de jóvenes no está haciendo su trabajo por mis hijos. Así dice la escritura, que cuando Cristo se encontró a un muchacho endemoniado y el papá peleando con los discípulos, Jesús le preguntó: ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el muchacho? Y el hombre dijo, Jesús le dijo: ¿por qué están discutiendo? Dijo: traje mi hijo a tus discípulos, pero no hicieron absolutamente nada, no pudieron hacer nada. Los mensajes no fueron atinados, no fueron certeros, su oración no tuvo resultado, no tuvo efecto. Oiga, aquel hombre empezó a decirle: tus discípulos tienen la culpa. Y entonces Jesús dice: dime algo, ¿desde cuándo están así? Y entonces el hombre como que espérame. Y entonces respondió: desde niño. Cuando no asumimos nuestra responsabilidad, tenemos que romper con la apatía, tenemos que romper con la indiferencia, tenemos que romper con la falta de interés. El corazón tibio no sirve de nada. Jesús dice, a través de la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15: yo conozco tus obras, hablándole el Señor a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Y es interesante, hermanos, esta expresión que nos da el libro de Revelaciones, porque algunos traducen que el estado frío es una persona con un corazón lejos de Dios, y el estado caliente es un hombre que arde en su fe por el Señor. Pero la verdad que la interpretación más acertada tiene que ver con la zona geográfica en la que se encontraba la iglesia de la Odisea. Era la iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea, que estaba ubicada en la ciudad de la Odisea, la cual estaba en medio de dos ciudades, la ciudad de Colosas. Esta ciudad, aleluya, contaba con aguas frías, ¿verdad? Aguas frías, aleluya, que descendían hasta la ciudad de la Odisea. A través de una cascada, iba descendiendo hasta llegar a la Odisea. Pero también estaba otra ciudad, la ciudad de Heriápolis. Y esta ciudad era muy conocida por los manantiales, aleluya, o aguas termales, ¿verdad? Que eran de alguna manera señaladas como aguas curativas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedía? Estas aguas se encontraban en un punto, y cuando llegaban a la ciudad de la Odisea, las aguas no llegaban ni frías ni calientes, llegaban tibias. ¿Y a quién le gusta un caldo de res tibio? ¿A quién le gusta un café tibio? ¿Verdad que no? O lo prefiero frío o lo prefiero caliente, porque lo frío me refresca, lo caliente, de pronto, si ando agripado, si ando con alguna calamidad, oiga, el agua caliente me ayuda, ¿verdad? Usted anda cansado de su cuerpo y usted dice: quiero llegar a la casa y echarme un baño de agua caliente, porque tus músculos como que se alivia tu dolor, ¿verdad? Está conmigo. Las aguas frías refrescan. Las aguas, aleluya, calientes, lo que hacen es que sanan, son curativas, según este ejemplo que eso nos da. Pero las aguas tibias no sirven para nada. Por eso el Señor les dice: conozco sus obras. Pero les dice el Señor, aleluya, también reconozco que son tibios. Amén. No eres frío ni caliente. Y como no eres frío ni caliente, sigue diciendo la escritura, aleluya, te vomitaré de mi boca. El camino de la apatía es un camino que no agrada al Señor. Tenemos que alejarnos de la tibieza, tenemos que alejarnos de la indiferencia, tenemos que alejarnos, aleluya, de aquel sentir de falta de interés, y tenemos que, aleluya, comprometernos a servir al Señor con todo nuestro corazón, porque Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado recursos, Dios ha puesto en tu corazón un propósito, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con tu familia, a pesar de las pruebas que estás pasando y de la adversidad que estás viviendo. Aleluya, Dios tiene un plan para cumplir, iglesia, y tenemos que interesarnos. No podemos ser tibios. Den el aplauso al Señor. No podemos ser tibios, tenemos que avanzar, pero no podremos hacerlo si nosotros no estamos, aleluya, cerrándole la puerta a la apatía. Amós denunció al pueblo de Judá y de Israel en el capítulo 6 versículo 1, aleluya, dice: están reposados y están cómodos. O como dice la Nueva Traducción: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están en sus anchas, en medio de lujos en Jerusalén, y a ustedes que se sienten seguros en Samaria? Tanto Judá como Israel, aleluya, le habían dado la espalda al Señor y se sentían cómodos, estaban desinteresados. Dios los había llevado a aquella tierra para cumplir un plan y para cumplir un propósito. Dios los había sacado de casa de esclavitud y los había llevado a una tierra que fluía leche y miel, para que lo honraran, para que lo alabaran, para que lo glorificaran. Pero nos encontramos a un pueblo desinteresado, a un pueblo apático, a un pueblo, aleluya, insensible a la voz del Señor. E Isaías lo dice de esta forma: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, pero me honran con sus labios y su corazón está lejos de mí. No podemos caer en la apatía, porque la apatía da lugar a los pecados de omisión. Segundo, la segunda causa es la negligencia.
La negligencia también, aleluya, nos conduce por un camino equivocado. Y aleluya, y si damos lugar a la negligencia, si no tenemos cuidado, si no somos diligentes, aleluya, vamos a errar en el blanco. Y el pecado es eso, es errar al blanco. No vamos a llegar a donde Dios quiere que vayamos. No vamos a tomar la posición, aleluya, que Dios quiere, a donde Dios quiere llevarte, lo que Dios quiere hacer contigo, aleluya. Si tú eres negligente, aleluya, no lo vas a poder lograr. No importa cuántos sueños y metas el Señor haya planeado y diseñado para que tú alcances. Si eres negligente, no vas a llegar. No vas a llegar. ¿Por qué? Porque la negligencia, aleluya, no te lo va a permitir. La negligencia se define como un descuido o omisión en el cumplimiento de una obligación. ¿Sabe que a menudo el negligente no tiene en cuenta las consecuencias que pueden ocurrir? Si no lo hago, alguien lo va a hacer. Alguien más va a estar. Si no voy al culto, alguien más va a ir. Amén. Si no hago lo que me corresponde, ¿qué puede pasar? Sí, y eso lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y no se trata de simplemente estar señalándolo, pero la verdad es que usted dice, no, mi hijo no puede faltar a la escuela, porque si le ponen falta en la escuela, la maestra le puede afectar algo en su, puede perder el hilo de una temática o se pierde una lección y no va a avanzar como yo quiero, no va a tenerlo. Y si usted no va al trabajo, yo no puedo perder el trabajo porque es... y hablamos de consecuencias, y no voy pero cuando se trata de venir a la iglesia, como si nada pasara. Si no voy a la iglesia, nada pasa. Tengamos cuidado. La negligencia siempre dará consecuencias. La palabra negligencia se puede usar como o sinónimo de la palabra negligencia. Es abandono, es dejadez, es pereza. Amén. Pero si queremos ampliar un poco más el concepto, el significado de una palabra, a veces no es suficiente con saber lo que es. Cuando tú sabes lo que no es, como que tu mente se amplía en el conocimiento. ¿Qué no es la negligencia? Cuidado, diligencia, atención, previsión. Amén. Previsión. Cuando una persona, aleluya, negligente, está caminando por un camino equivocado hacia el cumplimiento de un propósito. Hay personas que me dicen, pastor, es que Dios me dio una promesa y no la ha cumplido. Bueno, ¿de qué manera has caminado? Porque Dios es responsable de esa promesa que te dio, pero tú eres responsable de que esa promesa se cumpla. Amén. ¿Me escucha? Sí. Usted es responsable. Israel recibió una promesa. Van a salir y van a habitar una tierra que fluye leche y miel. Pero Israel fue negligente porque no lo creyó, porque no obedeció. Vivieron como quisieron, hicieron, y algunos dijeron, nos queremos quedar acá de este lado. Fueron negligentes. No porque Dios no quisiera darle la tierra y tuvieron que caminar 40 años de aquí para allá, cuando era, según algunos señalan que era un camino que por más que los tomara serían 3 meses para poder llegar, pero 3 meses se volvieron 40 años, aleluya. 3 meses se volvieron muchos años y décadas, y toda una generación, aleluya, desapareció y no pudieron entrar a la tierra prometida. No porque Dios no quisiera, simplemente no fueron cuidadosos, no fueron diligentes, aleluya, no pusieron atención, aleluya, lo que Dios les había, aleluya, mencionado que hicieran. Pablo nos dice lo siguiente en su carta a los Hebreos. Esta cita no la tienen ahí anotada, si gustan ponerla ahí a un ladito. Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: por eso es necesario que prestemos más atención, que no seamos negligentes, que seamos todo lo contrario, diligentes, cuidadosos, que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su castigo justo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No seamos negligentes. No seamos negligentes. Tenemos que poner atención. Tenemos que poner sumo cuidado. Aleluya. Los pasos que damos, las decisiones que tomamos. Nuestras decisiones tienen que ser sabias, no irresponsables.
No tenemos por qué dejarnos llevar por el momento y decidir, aleluya, decidir de una manera tan precipitada. Cuidado, porque nuestras decisiones siempre traerán consecuencias. No es que lo que está sucediendo hoy haya venido de la nada. Todo es consecuencia de algo. Lo que somos hoy, aleluya, son las decisiones del ayer. Pero las decisiones que tomemos hoy, aleluya, traerán consecuencias para mañana. Pero las decisiones siempre dan como resultado consecuencias, ya sean buenas o malas. Ya sean buenas o malas. Son nuestras decisiones las que van, aleluya, llevándonos ya sea por un camino bueno que nos lleva a cumplir el propósito del Señor, o por un camino equivocado que nos lleva a dar como resultado pecados de omisión. Llévelo esto a la práctica en su casa, su relación matrimonial, en sus finanzas, en su trabajo, en la sociedad. No seamos negligentes ante las leyes que nos rigen en nuestra sociedad. Seamos obedientes. Aleluya. Si hay que hacer alto, hágalo. ¿Me entiende? Si hay que cumplir con algún estándar en su trabajo, hágalo. Dé testimonio a través de su trabajo, dé testimonio a través de su familia. Pero necesitamos nosotros ser diligentes, ser cuidadosos. Un ejemplo de negligencia lo encontramos en la parábola de los talentos que Jesús contó, cuando él habló acerca de aquel señor que juntó a sus trabajadores y a uno le dio 5 talentos. Él ya se iba y entonces dijo: les voy a dejar estos talentos para que en tanto yo me vaya y regrese, ustedes pongan a trabajar, hagan algo con los talentos que pongo en sus manos. Si a uno le dio 5, a otro le dio 2, y a uno le dio 1. Ninguno de ellos se podía quejar de que no habían recibido absolutamente nada. Pero nuestra atención vamos a ponerla en aquel que recibió un solo talento. Aleluya, su propósito, el plan era que ese talento se multiplicara, que ese talento, aleluya, diera buenos resultados, buenos frutos. Sin embargo, dice la escritura que cuando regresa el Señor y entonces empieza a pedir cuentas de lo que hicieron con los talentos que les había entregado, el que le habían dado 5 le dio 10, el que le había dado 2, aleluya, hizo que se multiplicara 4. Pero cuando llegó aquel que solamente había recibido 1, la respuesta de este hombre fue: tuve miedo, y entonces lo que hice fue que lo escondí para no perderlo. Pero aquí está intacto, míralo, bien orgulloso. Aquí está, míralo, bien, hasta brillo le saqué. Amén. Sin embargo, la respuesta del amo del Señor fue esta. Mateo 25, verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. La negligencia no es un buen consejero. Ser negligente nunca traerá, aleluya, buenos frutos a tu vida. Amén. Mire lo que dice el Señor aquí. La negligencia está relacionado con el mal. Son compañeros, caminan juntos. Dice siervo malo y negligente. ¿Por qué no solamente le dijo negligente? Porque de un mal corazón hay un mal que no te permite cumplir con el plan de Dios para tu vida. Hay un mal que te dice: no sigas luchando por tu matrimonio, ya has hecho todo lo que necesitabas hacer. Deja de estar luchando, aleluya, por resolver alguna situación en tu vida. La negligencia, aleluya, parte de un mal en el corazón que te quiere llevar por un camino equivocado, por un sendero, aleluya, donde no hay fruto, por un sendero donde hay escasez de agua de vida, por un sendero donde no hay, aleluya, posibilidades, por un sendero donde no hay, aleluya, respuestas. Pero cuando tú eres obediente, cuando tú eres diligente, cuando tú reconoces que por tu propio esfuerzo y trabajo no puedes, pero hay un Dios allá en el cielo que está a tu lado, aleluya, y que todo lo puede, entonces, aleluya, lo que tú haces es vivir para Él, y lo que yo no puedo, Él lo puede. Y la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor.
Otras versiones dicen perverso y perezoso. Amén. Así como la apatía guía nuestros pasos hacia el pecado de omisión, la negligencia también lo hace. Una persona negligente no es nada confiable. Usted no le va a confiar a una persona. Por eso el hombre aquel le quitó su talento y le dio al que tenía más. Amén. Dijo, ¿de qué sirve que este hombre tenga mi talento si nunca va a hacer algo bueno? Si nunca va a dar fruto. Entonces dice que se le quitó y le fue dado a aquel que era todo lo contrario, que tuvo el cuidado de multiplicar aquellos talentos, aleluya, que recibió. La diligencia es un tesoro, mientras que la negligencia es una verdadera calamidad. Proverbios 10, versículo 4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué tipo de mano tenemos nosotros? Amén. ¿Qué tipo de mano tenemos? La negligencia es peligrosa. Solamente menciono 4 cosas aquí que quiero que anote, por favor. Es peligrosa por las siguientes razones. Por su naturaleza engañosa. Amén. Por su naturaleza engañosa. Es fácil identificar y reconocer los pecados de comisión. Asesinato, mentira, borrachera, adulterio, robo. Son cosas que se ven. Pero los pecados de omisión, hermanos, no se ven. Porque se dejaron de hacer. Amén. Se dejaron, de alguna manera se oculta, pero es engañoso. Porque no es que simplemente no lo hice. La Biblia dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero también no requiere nada de esfuerzo. Ser negligente no necesita demasiado esfuerzo. Es más, nada de esfuerzo. Simplemente no lo hagas. Así de sencillo. O como dicen desde por acá, that's it. Eso es todo. Amén. Simplemente no lo hagas. No requiere nada de esfuerzo, pero también da raíz a otros pecados. Por eso es peligroso. La negligencia tiene que ver con ociosidad. Amén. Y la ociosidad, aleluya, es la cama para muchos otros pecados. ¿Qué pasó con David? David no estuvo donde debía. Su trabajo era irse con el ejército a pelear, pero un día dijo, no voy. Amén. Simplemente me quedo, amén, un día tranquilo, recibo noticias de cómo vamos, salgo a la terraza, y fue cuando salió a la terraza que vio a Betsabé bañándose en el río y la deseó. La mandó traer y se cometió adulterio. En la ociosidad, aleluya, es la cama para otros pecados. Alguien dijo, un campo cultivado es un campo libre de malezas. Usted va a un jardín que está bien bonito, bien cortadito, bien atendido, y uno dice, aquí se ve que le ponen mano. Va a la casa del pastor y dice, se hace lo que se puede. Pero oiga, qué molesto es encontrarte malezas en el jardín. Y haces todo, le echas lo que te dicen que echas y tratas. Pero cuando está bien atendido el campo, amén. Cuando está bien atendido el campo, hermano, la maleza no encuentra lugar. Así que cuando somos diligentes, si cuidáramos nuestro corazón y nuestra mente como cuidamos nuestro jardín, pensando que los cuidan bien, ¿verdad? Si así cuidáramos nuestro corazón, así como estamos pendientes de nuestro teléfono, estuviéramos pendientes de la Biblia, ¿verdad? ¿Y dónde dejé el teléfono? ¿Y dónde dejé el teléfono? ¿Verdad? Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser diligentes. ¿Por qué? Porque la negligencia es raíz de otros pecados. Dele lugar a la negligencia y eso va a desbordar en una vida de pecado. Amén. Tenemos que tener cuidado, pero también es contraria al espíritu y propósito del evangelio. Esto me encanta, hermano, porque la ley decía no debes, el evangelio dice debes. Amén. ¿Por qué? Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No basta con ser buenas personas, no basta con ser buenos, hay que hacer el bien. Hay que hacer lo que es correcto. Aleluya, hay que hacer lo que Dios espera de nosotros. La escritura nos dice en 2 Timoteo 2:15,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra vez, Romanos 12:11, Pablo dice: nunca dejen de ser diligentes. No está hablando de negligencia. Los cristianos tienen que ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y en Efesios capítulo 5, verso 15, el mismo Pablo también señala lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, la primera causa que hemos mencionado, aleluya, que nos conduce hacia los pecados de omisión es la apatía. La segunda es la negligencia. Y ya para terminar, la tercera causa, hermanos, que nos puede llevar a cometer pecados de omisión son las excusas, la autojustificación. Y yo creo que todos aquí entendemos lo que es una excusa. Amén. Todos aquí entendemos, de alguna manera nos hemos, ya sea mucho o poco, pero nos hemos adaptado a una sociedad que busca excusarse siempre, que se excusa en todo tiempo. Vivimos en una sociedad, hermanos, llenos de tantas excusas. ¿Sí? Nos empezamos a excusar por cualquier cosa. Amén. Por cualquier cosa, y aprendemos a hacerlo desde muy pequeños. ¿Quién no llegó tarde a una escuela y tu papá o simplemente tú decías: no, es que mi abuela se enfermó, ¿verdad? O llegamos al trabajo tarde y no, es que mi hijo mayor, y excusas, y enfermamos a todo el mundo y nos llenamos de excusas. Pero esto no es nada nuevo, Las excusas no son nuevas. Las excusas están desde el principio del tiempo. El problema es que la excusa se ha vuelto un estilo de vida. La gente se excusa. Detrás de una excusa, su falta de responsabilidad o su irresponsabilidad. A través de una excusa tratamos de alguna manera de ocultar nuestros errores y no asumir nuestra responsabilidad o nuestra culpa. Pero la verdad, hermanos, es que cada excusa lo que hace es sabotear nuestras metas. Usted sabotea sus metas cuando usted vive excusándose, porque es más fácil excusarse que disculparse. El que se excusa se deslinda de la culpa. Mire que Adán, cuando le dijeron: Adán, ¿qué está pasando? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Señor, es que la verdad es que la mujer que me diste. Ve a Moisés, capítulo 3, versículo 4, capítulo 3 y 4 de Éxodo. Dios le dice a Moisés: te he llamado a ti para que vayas al faraón y le digas: es tiempo de liberar a mi pueblo. Y no fue como: ok, Señor, vamos. No, Moisés dijo: Señor, pero yo. Y una y otra y hasta 4 excusas. Amén. Lo mismo sucede con Jeremías cuando le dice el Señor: te voy a levantar porque desde el vientre de tu madre te escogí. ¿Y qué dijo Jeremías? Señor, soy un niño. El mundo está lleno de excusas y hemos convertido la excusa como un estilo de vida. Pero lo que estamos haciendo es saboteando las metas que Dios tiene para nuestras vidas. En este sentido, la excusa es como una enfermedad que no nos permite avanzar, que nos atrapa. Amén. La hacemos nuestra compañera de vida. Aleluya. Y está, aleluya, ahí deteniéndonos sin poder avanzar hacia el propósito del Señor. Un proverbio árabe dice: quien quiera hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer algo encuentra una excusa. ¿De qué tipo de personas somos nosotros? Aquellas que encuentran medios, formas, caminos, que le dicen al Señor: Señor, a mí se me cerró esa puerta, pero entiendo que esa puerta no la debía pasar, porque tú tienes una puerta abierta por la que yo voy a pasar. Amén. Y entonces, ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los que nos excusamos? Sí, porque es más fácil excusarse. Dicen que en cierta ocasión un hombre
había recibido un carro nuevo que siempre había soñado. Y dijo, este carro puede levantar tanta velocidad, y quiso probarlo. Y entonces se subió al carro y lo encendió y le empezó a dar y a alcanzar velocidades, hermanos, tan impresionantes. Un policía que ya estaba para irse a su casa, de pronto iba por ahí, se cruzó en el camino y lo vio, y entonces se fue detrás de él. Y cuando el hombre, ¿verdad?, que iba en aquel carro deportivo a toda velocidad, vio que venía un policía atrás de él, le quiso dar más al acelerador para decir, bueno, que pruebe este carro que realmente corre, a ver qué es lo que me puede dar. Y entonces le aplanó, pero después entró en pánico y dijo, no, mejor me voy a detener. Y entonces se orilla y el policía se acerca y le dice, señor, ¿qué pasa? ¿Qué urgencia tiene? ¿Por qué va tan rápido? ¿Por qué va tan recio? Y entonces el hombre, pues un poco asustado, dijo, señor, discúlpeme, es que la verdad perdí la velocidad con la emoción de este carro y así. Y le dijo, mire, la verdad es que yo ya iba para mi casa. Estoy cansado, ha sido un día muy pesado, mi jornada ha sido tan complicada que no estoy con el humor ya de hacer un papeleo y resolver una situación con usted ni nada de eso. Mire, es más, si usted me da una buena excusa que nunca haya escuchado, escucha esto, no era nada fácil. Amén. Si usted me da una excusa que nunca haya escuchado, lo voy a dejar ir a su casa. Se va con cuidado, pero se va a su casa. Y yo me voy a mi casa a descansar también. El hombre lo pensó por unos segundos y de repente le dio la respuesta. Y entonces le dijo, ¿sabe qué? Es que lo que pasa que la semana pasada mi suegra, Dios bendiga a las suegras, ¿sí? Y todo se dice con amor. Pero dice, la semana pasada mi suegra se metió en problemas y tuvieron que llamar a la policía. Y la policía, queriéndola controlar, se la tuvieron que llevar. Y ha estado una semana ahí en la cárcel. Cuando lo vi, lo primero que pensé, allá viene el policía a regresármela. Póngase de pie conmigo, por favor. No los voy a dejar con eso, hermana, no se preocupe. Pero la verdad es que a veces tenemos tantas excusas, porque pensamos que de esa manera podemos de alguna forma solucionar nuestros problemas. Pero todo lo que estamos haciendo, escúcheme, a través de la excusa es saboteando nuestras metas. Tus mejores sueños, tus más grandes anhelos, amén, están siendo saboteados cuando tú, en vez de pedir disculpas, perdóname, Señor, que te fallé, y empezamos a deslindar responsabilidades con otros. Ahí hay tres cosas que las voy a mencionar. Si las puede anotar, anótelas, pero ya estamos terminando. Pero tenemos que deshacernos de las excusas, y para ello tenemos que definir nuestras prioridades. Cuando algo es realmente importante para ti, nunca vas a tener excusas, ¿verdad? Nunca va a haber excusas. Si eso es importante, no vas a permitir que la excusa dañe eso que es importante para ti. Tienes que asumir tu compromiso de forma responsable. Voy a ser responsable. Me voy a responsabilizar. Este hogar es mío, es mi responsabilidad. No voy a esperar que nadie más venga a traer solución a una situación que yo tengo que asumir. Es mi responsabilidad. A lo mejor quien se equivocó fue mi cónyuge en el matrimonio, pero es mi responsabilidad solucionarlo. Lo voy a solucionar. Voy a escucharlo, voy a ver qué es lo que pasa. Es un problema, pero es nuestro matrimonio. A lo mejor es una mala actitud en él, a lo mejor es un mal pensamiento en ella, a lo mejor son ideas que han venido a su mente, pero aunque es un problema ya, es nuestro matrimonio, es mi familia, son nuestras finanzas. No es que tú gastaste, es que aquello, es que el otro. No. Olvídese de estar luchando. Asumamos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. En la vida cristiana igual.
tenemos que asumir nuestras responsabilidades y siempre hablar la verdad. ¿Quiere deshacerse de las excusas? No le diga al pastor por qué no vino. Pastor, es que no vine porque no sé, y aquello y lo otro. No. Pastor, no vine porque sencillamente nos quedamos dormidos. Nadie dijo amén, pero tenemos que tener cuidado. Soy culpable no solamente del mal que hago, soy culpable del bien que estoy dejando de hacer. Usted y yo somos culpables de aquello que el Señor espera que nosotros hagamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice Santiago capítulo 4 verso 17. Voltaire dijo lo siguiente, me gusta, dice: porque todo hombre es culpable del bien que no hizo. Todo hombre es culpable de aquel bien que no ha hecho. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tenemos que vivir una vida aceptable delante de nuestro Padre. Pero para hacerlo necesitamos evitar el mal. Necesitamos dejar de ser apáticos. Necesitamos dejar de ser negligentes. Necesitamos dejar de excusarnos. Porque el pecado de omisión no es inofensivo. El pecado de omisión, iglesia, no es inofensivo. No es que no me va a causar el mismo problema que causa el hecho de haber hecho cosas malas. El pecado de comisión. Todo pecado da como resultado la muerte. Sea pecado de pensamiento, sea pecado de palabras, sea pecado de comisión, así como también sea pecado de omisión. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado de omisión no es inofensivo, sino todo lo contrario, es tan destructivo como el pecado de comisión. Tenemos que tener cuidado, porque el pecado de omisión te aleja de hacer la voluntad de Dios. El pecado de omisión no te permite que tu vida sea fructífera. Pero también el pecado de omisión no te permite ser agradable delante del Señor. Termino con esto. Ezequiel capítulo 33 versículo 6 dice: si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Veámonos de esta manera esta tarde. Dios nos ha puesto como centinelas en nuestro hogar. Dios nos ha puesto como centinelas en algún lugar. Dios está esperando que hagamos algo bueno. Desde esa posición, desde ese punto, desde esa condición en la que tú te encuentras, Dios está esperando algo de parte tuya. Y el centinela es responsable de tocar la trompeta cuando ve que los enemigos vienen. Amén. Y si no lo hace, está fallando. Está fallando, iglesia. Está fallando. Así que Dios nos está llamando a mantener una vida aceptable delante de Él. Y para ello tenemos que poner atención en aquellas cosas que el Señor espera de nosotros. No solamente dejar de hacer aquello que no le agrada, sino también empezar a hacer aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? En el nombre del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está en esta hora. Y si usted siente la necesidad de decirle al Señor: Señor, permíteme actuar como tú quieras que yo lo haga. Dirige mis pasos. Yo necesito de ti, porque a final de cuentas necesitamos de Él. Jesús dijo: si el pámpano no está ligado, conectado con la vid, el pámpano no puede llevar fruto. Necesitamos conectarnos con Él diariamente, porque separados de Él nada podemos hacer.